Hola, ¿qué tal a todos, amigos del contexto, amigues del contexto? Hoy tengo un invitado muy especial. Yo ya le digo el precioso, el hermoso hombre argentino que está a mi izquierda. Me gustaría darles un poco de contexto porque Ran es una persona muy especial en mi vida. A lo largo del año pasado me ha ayudado a producir junto con Creatura Visual estos videos y la verdad es que el contexto no sería lo que es hoy sin Rana y de alguna otra manera terminamos conociéndonos por gustos musicales, aunque Rana sabe mucho más que yo y tenemos gustos diferentes. Para mí siempre es interesante que él me mande música y que pueda también conocer lo que él sabe porque le sabe un chingo. Entonces, pues de ahí nació esta idea, Rana, de que tuviéramos este programa acá, de que pudiéramos platicar un poco de tus gustos. Tienes unas historias muy locas sobre conciertos que has ido. Me acuerdo esta de Nirvana que me habías platicado antes sí. de que fuera famoso Nirvana. Y O cuando estaba haciendo. cuando estaba haciendo, Sí. ¿no? Sí, Para sí. mí es un honor tenerte aquí. Gracias. Y tener este espacio contigo, que me des tu tiempo, entonces te lo agradezco mucho. ¿Cuáles son tus expectativas? Porque ahorita les vamos a platicar un poco. No, antes que nada, gracias, amigo. También es un placer, primero, conocerte a vos como persona. Sos un gran tipo, me encanta tu contenido y somos muy felices acá en Creatura, inclusive con Steph, que está ahí atrás, que es como la directora también del estudio de Creatura. Hacer esto con vos, para vos, así que esto de entrada es un honor. Yo no sé, no es que sepa mucho de música, sino que también mi edad me permitió vivir una época para mí muy interesante para la música y seguramente vamos a entrar en contexto cuando nos metamos ya en el tema del día, para que también la gente entienda el por qué ciertos discos que yo elegí. Y creo que es más el amor, la pasión, el haber vivido, ¿no? Siendo baterista de una banda en Argentina muchísimos años. Y es la banda además que se llamaba Timmy O'Toole, si quieren buscarla, que me trajo a México por primera vez. Entonces creo que es importante entender por qué también yo de alguna manera terminé después viniendo a vivir a este país, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste siendo baterista? Y yo toqué más o menos desde mis 15, 16 años hasta los 30 y pico, o sea, más de 20 años tocando. Saqué discos, giras y videos en MTV, un montón de cosas. Pero bueno, cuando el camino ves que no te va a llevar a donde querés, en algún momento también hay que soltar. Entonces por eso después me dediqué a todo lo que es el mundo de la producción, de hacer mis propios emprendimientos, sin alejarme de la música, porque de eso hablo sobre todo en mi canal de YouTube, ¿no? Sí. Que dicho, ahorita que me lo estás platicando, me hace mucho sentido las bandas que me has recomendado que, o sea, muy bien, muy buenos bateristas. En general son de percusión fuerte, que es de un ritmo pues, bastante acelerado. Pero vaya, a ver, creo que hay algo muy interesante dentro de la música y de lo que me has recomendado, pero sobre todo que la música junto con el cine a mí me parece que se pueden también mezclar mucho. De hecho, yo creo que a mí me hace sentir más la música que el cine. En general es mucho más fácil a veces sintonizar ciertas cosas cuando estás escuchando un muy buen disco. Y por eso me parece que junto con las películas, en la música tienes que estar abierto a estar escuchando de todo tipo. A lo mejor no te puede gustar, a lo mejor sí te puede gustar. Yo como lo veo, y aquí me gustaría también que tú me complementaras cómo lo ves, pero a mí, antes de que pasemos a los discos, la música me parece que no es siempre estar comiendo McDonald's, por ejemplo. ¿no? Es muy buena frase. O sea, si lo pensamos de alguna otra manera, me gusta. Hay que saber conocer de todo un poco. Hay dos frases muy conocidas, que es No Music, No Life. Esa es una frase para mí de mi vida. O sea, si yo sin música no vivo. Para mí la música sí es todo. Para mí la música está muy por encima de cualquier arte. Amo el cine porque es un momento donde vos te sentás a vivir historias, inclusive quizás no podrías vivir de ninguna otra manera más que viéndolas en una pantalla. Y eso me parece fantástico. Pero siento también que el cine sin la música, por más que existe el cine mudo, o hay películas que carecen un poco de la música, siento que la música es lo que te termina de dar un elemento sentimental, ¿no? Vamos a decirle. Y la otra frase, que ahora no me acuerdo de quién fue, que es la vida sin música sería un error. Estoy completamente convencido, ¿no? Por eso a veces, y de vuelta, no voy a juzgar a nadie, pero me choca cuando alguien me dice, yo escucho de todo, me gusta cualquier cosa. O la gente que dice, a mí la música no me gusta. Para mí esa gente no tiene vida, ¿no? Y volviendo a esa frase que decís, sí, a ver, yo no soy un elitista de la música y te puedo escuchar desde la banda más punk rock del universo hasta el compositor más clásico de la historia, pasando en el medio por el jazz, el hip hop, el pop, obviamente el rock, que es lo que más me mueve, el funk, y hay un montón de géneros y subgéneros. Definitivamente hay géneros que no me gustan, pero no porque los considero inferiores, sino porque no conecto y no me mueven un pelo, ¿no? Y está bien. O sea, al final creo que eso es algo que aprecio mucho de ti, porque siempre
eres honesto con, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Ajá. Quizá algunos de los discos que ahorita yo te ponga más a decir, no, yo me duermo con esto, ya sabes, pero... Puede ser, y al revés también, y no está mal, ¿no? No, está bien. Y de hecho, hasta qué bueno que haya discos para dormirse. Exacto. De hecho, uno de los discos que escogí, la primera vez que lo escuché me quedé dormido. Ahí está, Entonces, quizás es como una señalación, pero a mí se me hace muy importante siempre estar abierto porque siempre hay historias interesantes. Sobre todo, el proceso para crear un disco me parece que es tan interesante como el de conocer una película e incluso más, porque yo no toco ningún instrumento, ¿no? O sea, creo que el oído lo puedo desarrollar bien, pero hasta la fecha me cuesta mucho trabajo y quizá también en el cine, no sé si es algo mío, pero creo que la música eventualmente es cada quien sus cubas. Ajá. Sí creo que hay algunas cosas que digo, sabes que esto sí me parece una absoluta porquería. Y al revés también, ¿no? Y sí, o sea... Y a ver, y de hecho también, yo también te puedo reconocer o decir, a ver, esta banda o estos músicos son increíbles, pero su música no me mueve. Exacto. Y creo que también se vale eso, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, varios de los que ahorita... O sea, hay algo interesante que justo recapitulando de todo esto, y me parece que ahorita decías que te tocó vivir una época muy interesante de la música y que también contrasta mucho con cómo hoy se escucha. Ajá, sí, claro. Entonces, eventualmente ahorita que saquemos los viniles, creo que hay algo muy significativo, no solo de los que coleccionan música, pero de los que la saben apreciar. Ajá. De alguna otra manera no es que sea mejor, o sea, creo que sí hay algo muy específico con cómo se está consumiendo hoy la música. Definitivamente me parece que es un medio ya mucho más grande y que además ha cambiado por las plataformas digitales. Cambió por muchas cosas, ¿no? Y cambió por la velocidad, el trajín de la vida, cómo creo que hoy los adolescentes la viven de una manera completamente diferente. Seguro a cómo la viviste vos, tu adolescencia, porque tampoco somos de la misma generación, a cómo la viví yo, que sí soy de una generación. Y creo que es importante, y yo quería justo poner ese contexto. Me encanta decir esto en este programa. Digo, yo nací en el 76, o sea, nací antes de los 80. Y si bien mi infancia fue los 80s, ¿no? Todo el mundo dice, la música de los 80s. Claro, en los 80s esta cosa más de cultura pop fue cuando se empieza a hacer fuerte. Por eso mucha gente escucha la música y le da la nostalgia de los 80s. Pero yo siento que fines de los 70s y principios de los 80s se empezaban a gestar las bandas que terminaron siendo mis favoritas. ¿Por qué? Porque esas bandas que estaban siendo estos adolescentes, ¿cómo te puedo decir? Metallica, por dar un ejemplo, ¿no? Son los que crecieron con la música de los 60s y los 70. Sí. Y ese es para mí el inicio del rock, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los Beatles, los Stones en adelante. O no vamos a dejar atrás el rock and roll, ¿no? Como se llama Little Richard, por ejemplo. Sí. Pero ¿por qué siento que la música en los 90s, que ya llegaremos ahora, es mi favorita? No solo porque es la que me marcó mi adolescencia, sino porque todas esas bandas que empezaron a hacer música en los 80 traen todo lo de los 60, todo lo de los 70 y todo lo de los 80. O sea, son bandas que con 3 generaciones en sus cabezas, en su corazón, empezaron a hacer un tipo de música que siento que antes no existía. Por eso siento que en los 90s fue esa última gran movida donde se empezó a crear mucha música interesante, mezclando un montón de géneros que venían de 40 años atrás en adelante. Es muy grande lo que estoy diciendo, lo sé, no quiero abrumar, pero por eso siento que yo llegué en un momento para que en mi adolescencia llegue a un lugar exacto para entender que todas esas bandas que creaban música tenían esas influencias de los grandes, para mí, maestros de la música, que son las bandas de los 60s y los 70s, básicamente, ¿no? Y a ver, teniendo esto en cuenta y este contexto que me estás diciendo, ¿por qué no? Empezamos ahorita, vamos a hablar de nuestros discos favoritos. ¿Hay alguno que se No son mis favoritos todos, sino que los que, vos me dijiste, marcaron mi vida de alguna manera. A ver, ¿no? Favoritos marcaron tu vida. Bien. Definitivamente hay alguno por ahí que hay uno que sí es mi favorito. Que es tu favorito. Sí. Pero ¿por qué no arrancamos con uno que tú quieras sacar? La dinámica es que cada quien trajo los suyos, lo trajo de manera física y nos platicas un poco. Lo que me gustaría es entender por qué es. Totalmente. A ver. Lo que me quieras platicar. Voy a arrancar y creo que justo... Mira, le voy a sacar los plásticos por el tema de la luz. Lo importante y lo interesante de que me invitaste a hacer esto y a mí me encanta, que tiene que ver con los factores que en mi vida me fueron moviendo musicalmente. Cuando yo empecé en los 80s a escuchar música de muy niño, tenía que ver con la música clásica de mi mamá, con mi hermano que me lleva 6 años y él me hizo entrar en este mundo del pop rock, de Police, Duran Duran, y apareció una banda en ese momento que fue Depeche Mode. Para finales de los 80 yo era muy fan de Depeche Mode, muy fan, y yo tendría 12, 13, 14 años. Fue la primera banda que amé, que pegué pósters en mi habitación, que me compraba sus playeras, etc. Y en el 90, cuando yo estaba cumpliendo 14 años,
aparece este, que es el primero que quiero mostrar, que es Violator, de Depeche Mode. Que este es un disco no solo parteaguas en mi vida, en la carrera de esta banda y en lo que de alguna manera mucha gente tenía como solo música electrónica. Y la música electrónica, vos lo sabes, hasta el día de hoy, la gente se separa mucho por géneros, las tribus. Sí. Si te gusta la electrónica, no te puede gustar el metal. Si te gusta, ¿no? Eso fue cambiando justo en los 90s, creo. Y esta banda demostró que no era simplemente una banda de sintetizadores y empezó ese camino con este disco que para mí es una maravilla, que arrancó con una canción que era Personal Jesus, que fue su primer single, y era una canción que tenía guitarras y tenía unas baterías, sí, pregrabadas, electrónicas, pero que sonaban a banda de rock. Entonces siento que es una banda que introdujo la música electrónica en el rock. Si bien Kraftwerk obviamente también lo había hecho años atrás, pero no tanto metido en el rock. Pero siento que Depeche Mode es una banda con espíritu rockero, que viene de los sintetizadores y que supo agarrar lo que te decía recién, esa música de los 80s, en un nivel de mucha oscuridad, porque Depeche Mode siempre se caracterizó por ser una banda un poco más oscura que la música bailable o electrónica, salvo alguna canción. Y siento que acá trasladaron todo eso que hace además que inicie una década de los 90 con un disco que hasta el día de hoy es un clásico. Enjoy the Silence, bueno, ya nombré Personal Jesus, Policy of Truth, bueno, este disco creo que tuvo 5 o 6 sencillos. Entonces yo me termino de enamorar de esto y son esos discos que hasta el día de hoy los escuchás y suenan actuales. Sí, atemporales. No es un disco que quedó y dices, ¿por qué suena tan mal ese disco? Y no pasa nada, vos escuchás una banda de punk rock o escuchás, no sé, el primer disco de los Beatles y no suenan bien porque no había grandes estudios de grabación y toda esa tecnología avanzó. Y este es un disco que hasta el día de hoy no solo sigue siendo mi favorito de la banda. Me encanta la portada además. Y además, ¿no? Creo que cuando además tenés una portada icónica que la ves en cualquier batea de discos o la ves en una playera y te puede gustar o no y decís, eso lo conozco. Sí. Entonces pasó a ser parte no solo fundamental de mi vida, sino creo de la cultura de la música. De hecho, o sea, creo que si le preguntas a alguien si conoce a Depeche Mode y a lo mejor y no conocen, pero sí van a conocer Personal Jesus y sí van a conocer Enjoy the Silence. Seguro. Y se me hace que es justo también ese disco en el que, bueno, a mí, en mi parecer, es un sonido mucho más expansivo. O sea, Enjoy the Silence con no necesariamente estos ritmos, pero cuando está el coro, es una canción que puedes cantar en un estadio. Totalmente. O sea, y puedes también cantar a lo mejor en un karaoke o también en un nightclub o lo que sea. Totalmente. A mí me parece que es no solo atemporal, pero que además muchas bandas de hoy que me parece que están rescatando mucho. Si antes se rescataba la nostalgia ochentera, me parece que hoy quizá estamos regresando a la noventera, pero que Depeche Mode siempre va a ser ese sonido que la gente quiere de alguna otra manera copiar o replicar. Totalmente. Mira qué importante para cerrar este disco que años después, cuando revitaliza la carrera de Johnny Cash con la producción de Rick Rubin, sí, que hace varios discos de covers, él con guitarra, hace Personal Jesus con John Frusciante en la guitarra. Sí, sí, sí. Entonces estás hablando de dos tipos que vienen del mundo del rock tributando a una banda de música electrónica. Por eso digo que esta banda y este disco en particular sí fue un cambio en mi vida completamente. Ya mencionaremos a Rick Rubin en otras porque cosas. Me parece que es alguien súper importante. A ver, ¿qué trajiste? A ver, déjame ver. Sorpréndeme. A ver, creo que este es bastante común. Son dos, ¿eh? O sea, podrían ser cualquiera de estos dos. Okay. Pero bueno, para mí Radiohead es estándar. O sea, mira, para mí estos dos se hablan mutuamente. O sea, son como opuestos. Pero y eso que no salieron uno seguido del otro. No, pero me parece que uno habla, o sea, uno contrasta con las emociones del otro. Ok. Pero bueno, In Rainbows para mí creo que objetivamente también es un disco que tú dirías que no ha envejecido. O sea, de hecho, fue la primera vez que quizá no entendí, pero terminé enamorándome de una banda que a la vez me sigue pareciendo un error en la Matrix. Ok, bien, me gusta esa definición. En la Matrix musical puede ser. En la Matrix musical. Sí. O sea, hay ciertas cosas y ciertos datos de cada una de estas canciones, pero creo que para mí aquí está una de las canciones que yo no sé cómo en 4 minutos me puede volar la cabeza, que es Reckoner. Que es esta de... Iba a ser, de hecho, como se iba a llamar el disco original. Y ubicas esta teoría del número pi, ¿no? Que es, en vez de el mes del número pi, que es 3.1416, sí. El número pi es, si divides cualquier cosa en este número, vas a obtener lo que se llama el patrón dorado. No sabía, no sé. Bueno, te voy a soltar ahorita un dato muy cabrón, pero digamos que es cuando obtienes
la perfección en cualquier cosa. O sea, puedes dividir cualquier cosa por esto y vas a obtener, se supone que la perfección. Wow. Entonces, si tú aplicas el número phi in rainbows, a la duración total, va a aparecer Reckoner, ¿no? Pero si tú aplicas en Reckoner el número phi, va a haber un punto que es justo en este bridge que es donde dice, bueno, ahorita la ponemos si no en la canción, pero es justo cuando está diciendo in rainbows, pero no lo dicen. Entonces, de alguna otra manera, según esto, les han preguntado si habían establecido eso de alguna otra manera a propósito y dijeron que obviamente no. Pero son aliens estos cuates y no solo en esto, sino me parece que es un disco que es como Radiohead suena enamorado. Es un disco de emociones fuertes, es un disco de emociones coloridas. O sea, la portada me parece que además que Stanley Donwood es un crack. Sí. Es cuando Radiohead rompe con las disqueras, rompe, que decía sacarlo sin ningún tipo de release ni nada, sino que es como lo sacaron en internet, ya no necesitaban de mí y se terminaron volviendo putrimillonarios, por eso se me hacen una locura. ¿Es tu favorito de Radiohead ese? Yo creo que es que es difícil, pero diría que este y este. Mira, este es un disco, el otro que tenés acá, ¿cómo es el Moonshape? El Moonshape, que es el último. Muchos, digo, yo llegué muy tarde a Radiohead, te voy a decir, a ver, viví la época donde salieron, pero los ninguneé mucho porque sentía que era algo muy depresivo para lo que era mi adolescencia en ese momento y hoy los disfruto mucho. Y este disco siempre leía esta cosa que era muy cinemático, ¿no? Sí. Y se siente más como una banda sonora de una película. De acuerdo. ¿No? Que de una banda de rock experimental, digamos, ¿no? Y de alguna otra manera o sea, si comparamos las portadas es como es que no sé si es la decepción de la vida, pero es inevitablemente las cosas densas que pasan cuando creces y que le tocó a la banda que recién se había muerto la esposa de Tom York. Ah, mira. Se habían separado y ella al poco tiempo se murió y casualmente la última canción de este disco es True Love Waits, que llevaban teniéndola desde OK Computer. Nunca la terminaron bajando y digamos que muchas de las canciones que estaban flotando en los conciertos, que nunca habían tenido un release, se bajan acá, pero de una manera muy chingona, con una producción, como tú dices, cinematográfica, que además Johnny Greenwood me parece que justo le está tocando aquí cuando está trabajando con Paul Thomas Anderson. ¿En qué película estaba? Estaba en The Master, según En The Master, ok. O sea, ya había pasado There Will Be Blood y The Master quizá estaba por ahí. Bien. Ya después. De alguna otra manera ella viene con este bagaje muy cabrón porque además es con orquesta. Entonces se ve un trabajo mucho más maduro, pero increíble. True Love Waits podría ser quizá el coda de Radiohead, porque si ya no saca nada, termina haciendo eso y la verdad es que es una canción que dices, me rompe el corazón porque al poco tiempo que ellos se separaron, se divorciaron, ella se muere de cáncer y lees la canción y dices, no es que es una persona depresiva, pero me parece que eso es el arte de una persona, que es cuando trasciendes estos dolores y se terminan convirtiendo en algo más grande y que trasciende de tu persona. Increíble. Además, la disparidad de colores, justamente, ¿no? El arco iris colorido con esto que es blanco y negro. Me encantaron los primeros. Señor. Vamos con mi segundo. Voy a dejar el otro en el medio por un motivo en particular. Joyota de disco. A ver, cuando todos ven esto, hay muchas interpretaciones en todo sentido. Muchos me van a decir, pero ese le gusta a todo el mundo. Y otros te van a decir, pero ese no es el mejor disco de Nirvana. Y otros te van a decir, qué banda sobrevalorada. Y tantas cosas se dicen sobre esto. Pero lo que yo te puedo decir es que el disco sí me cambió la vida para siempre, en muchos aspectos. Primero porque llega a mis 15, 16 años, en el momento donde uno empieza a vivir, creo, la vida de otra manera, empieza no a ser adulto todavía, pero a entender que la vida ya deja de ser, ¿no? Simplemente ir a jugar con tus amigos al parque. Este disco además llegó en el momento donde unos de mis mejores amigos, uno sigue siendo, que es La Larva en el secundario, vienen un día y me dicen, ¿querés tocar la batería en nuestra banda? Yo en mi vida me había ni agarrado unos palillos o baquetas como dicen acá, ni me había sentado en ninguna batería. Sí. Y yo le dije, sí, claro, ¿no? Y automáticamente me puse a buscar palillos y a aprender y lo que sea. Y este disco tiene muchas cosas especiales, que es Nevermind de Nirvana. No solo que es el disco que vino a romper con esa cuestión más pop que había en la música y que fue ese grito de rock que necesitaba el mainstream, vamos a decirlo así,
para que la gente vuelva a sentir cosas por el rock, sino que es el disco donde yo me sentaba en mi cama con revistas en la cama y sentado en una silla y tocaba arriba de este disco, sin platillo, sin nada, tocaba arriba de revistas. Y es Dave Grohl, que en ese momento nadie sabía quién era Dave Grohl, que graba por primera vez baterías en un disco tan importante. Muy acorde a tu historia, además. Exacto. ¿La de Dave Grohl o cuál de todas? La de Grohl. Ah, muy bien. El baterista. Y entonces, nada, es como el primer acercamiento, además mío, desde mi adolescencia al punk rock, por más que ese término de grunge mal utilizado, todos van a decir, pues es un disco de grunge. Bueno, es un disco de rock alternativo tirando al punk. Y escuchar a Kurt Cobain por primera vez, para mí también fue escuchar una voz completamente diferente. Y acá no estoy diciendo si canta bien, si canta mal, que para mí sí tiene una voz hermosa. No, bueno. Pero era una cosa que yo no había escuchado nunca. Ni en una banda de punk, ni en una banda de metal, ni en una banda de rock. Ese histrionismo, esa cosa que sacaba de adentro. Y además empezar a ver sus videos y ver que había un tipo que por dentro estaba roto, que había tenido una infancia hermosa y se le rompió cuando sus padres se separaron y todo lo que después sabemos de él. Habían llegado al mundo con esta maravilla, que para mí fue un cambio completo. Un disco que suena impresionante, que por eso él está un poco en contra o estuvo, ¿no? Mi disco terminó siendo el disco más vendido, más pop, cuando yo quiero ser un tipo underground y no sé qué. Y bueno, todas esas contradicciones que tienen muchos artistas que, digo, son cosas de él. Pero para mí esto llegó en un momento clave, no solo a mi vida, sino al mundo. Y siento que son de esos discos que, de vuelta, hablando de la portada, ¿quién no sabe qué es esto y de qué banda es, por más que no lo hayas escuchado en tu vida? Creo que es un parteaguas musical, un parteaguas de década, porque sale en septiembre del 91, casi al inicio de una década que para mí fue espectacular. Y siento además que son esas bandas que con muy poco, aunque está raro lo que estoy diciendo, dejaron ya un legado impresionante. Sí, no, bueno, ¿no? 3 discos, ¿no? 3 discos, un Unplugged y infinidad de otras cosas que no son... un disco de lados B, etcétera, que es un Pesticide. Pero nada, no lo puedo dejar afuera jamás. Y de vuelta, quizás no es mi favorito de Nirvana, o sí, tengo días que sí, tengo días que no, pero definitivamente es el disco que me introdujo en la batería, en la energía, en el gritar como adolescente, ¿no? En el entender que la música puede ser algo más que música, que puede ser una revolución, que puede ser... acá me paro y no me importa lo que me estás diciendo, estos son mis pensamientos, esto es lo que yo quiero decir. Y además, no se habla tanto de que fue quizás uno de los primeros tipos feministas en el rock o en el punk rock, y siempre defendió mucho ese movimiento. Y nada, creo que Kurt Cobain lo tenía todo, por eso siento que para mí es como el último gran héroe del rock. Hay algo que me impresiona de ese disco, justo que es... a ver, se siente, y aquí a lo mejor me quieres golpear o algo, pero la melodía en cómo funcionan las canciones. Hay algo... Es que él era fanático de los Beatles. Exacto. Hay algo muy de los Beatles. Claro. Dentro de todo este rollo, a ver, que es punk rock o que es grunge, o sea, como le quieran decir, pero es algo que me parece que es lo que hizo tan accesible quizá a un público como mainstream, porque además también hoy me parece que, no sé, si escuchas Smells Like Teen Spirit o cualquiera de los Unplugged, es un güey que inevitablemente captura un sentimiento muy desgarrador. Y genuino. Poli, por ejemplo, a mí se me hace que dices como... Que además en el documental que sacaron de HBO medio pueden explicar ahí quizá como por qué, de dónde nace esa canción, que es una vida durísima. Es un cuate que además cuando ves el documental dices... La pregunta no es por qué se suicidó, la pregunta es por qué no se suicidó antes. O sea, es de veras terrible. Y además venían de un pueblito, ni siquiera de Seattle, la ciudad, sino del estado. Era un lugar casi olvidado en los Estados Unidos. Por eso toda esta movida fue muy fuerte, porque el mundo se dio vuelta hacia un lugar del que nunca nadie había hablado, básicamente, ¿no? Entonces creo que es un disco realmente... Tuvo una segunda vida ahorita que The Batman sacó Something in the Way. Sí. Que además, me acuerdo cuando yo descubrí esa canción también, dice como... Something que justo la descubrí en una época que va a ser de donde viene uno de los discos que tengo. Pero que sí dije, no mames, esto es una joya no es tan popular, ya sabes. Bien. Creo que ahorita ya es un meme por la de Batman. Puede ser. Pero a ver, voy a poner otro disco que me parece... Bueno, este es un disco... A ver. Que me parece una joyota, que es Station to Station de David Bowie. Bueno, claro. Que es, para mí, David Bowie es un alien. No es alguien que llegó a esta tierra... Sí. Este sí era de otro planeta. Sí.
era un cuate que, te guste o no te guste, es un cuate que revolucionó todo, absolutamente todo. Me parece que llega un punto donde la gente como que se separó un poco de él, pero es innegable que en los 70s y también principios de los 80s este cuate no sacó ni un disco malo, que además eran discos cortitos. O sea, este es un disco que creo que dura 39 minutos o 49 minutos, o sea, 40 minutos. Son 6 canciones y que se siente como un disco progresivo, que además, si le hubiéramos preguntado a David Bowie, me hubiera dicho como, no, la verdad es que este no es de mis discos favoritos. El güey estaba en cocaína hasta por las orejas. ¿De qué año es este? Déjame, te recuerdo, es del 76. 76. Ah, mira, cuando nacía yo. Sí, mira, pues justo. Qué bueno. Station to Station, Golden Years, Word on a Wing, TVC 15, que es una obra maestra, Stay y Wild is the Wind. Esta portada es de The Man Who Fell to Earth, que justo cuando la tomó de acá, tal cual. Me parece que es un disco que quizá no sea la mejor introducción para David Bowie, pero si quieres conocer bien por qué es un genio, es esto. O sea, el cuate estaba años luz, es revolucionario, sigue sonando actual. Y es algo parte también de cuando escucho esto, sí siento que se ha perdido ese nivel de producción o ese nivel de detalle en la música que estamos escuchando hoy. No quiero sonar snob, no quiero decir que no se esté teniendo, pero definitivamente este era un artista dedicado. Bien me podría haber traído cualquier otro disco de él. Eso te iba a decir, me llama la atención y me encanta que traigas porque si a cualquier fanático de Bowie o a cualquier persona le preguntas tu disco favorito de Bowie, no creo que ninguno te mencione entre sus primeros 5. Sí, no. Pero no porque no sea bueno, sino porque a nivel popularidad creo que tiene otros discos que todo el mundo menciona. Bueno, ¿no? O sea, creo que además el más famoso y el que la gente normalmente ubica es el de Let's Dance, ¿no? Mira, no me acuerdo en qué disco viene ese, pero creo que no son el Honky Tonk, que es uno de los más nombrados. Sí, Honky Dory. O sea, Honky Dory, perdón. Hay como 5... La trilogía de Berlín. Sí, inclusive hasta el último, ¿no? Sí. Que es el disco, ¿no? Que es un discazo, ¿no? El Black Star. Pero... Ahorita conectamos algo me gusta que este sea uno de tus... Se me hace una masterpiece, porque realmente es un cuate con el que no solo me identifico en la música, lo ves en entrevistas y es un cuate sumamente elocuente, inteligente, culto, simpático. Yo vivo enamorado de David Bowie, la verdad es que sí, como actor también, como artista, en este rollo que lo hizo todo, era un lector voraz. Me acuerdo de esta cita que además luego pienso cuando veo películas o veo libros, que es como luego tengo un almacén completo de libros y me da tanta tristeza que no voy a poder tener la capacidad de leer todo esto, ¿no? Ahorita que platica otro de los discos, pues platicamos de Black Star, pero se me hace una joya. Muy bien. Bueno, ahora sí viene mi disco favorito de la vida. La bomba nuclear. La bomba nuclear. O sea, tengo tatuado el título de este disco en mi brazo. Y esta sí es mi banda de la vida, la que me cambió para siempre. Yo no solo el gusto, sino la manera de entender la música y de escucharla. Este disco sale el mismo día que Nevermind, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque justo en el año 91, además, que es un año de grandísimas joyas para la historia de la música, no solo para esa década, salen muchos discos que sean importantes. Y Blood, Sugar, Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers es el primer disco que yo compro de la banda. Todos estos 3 discos que te mostré, yo los compré en CD en su momento porque yo empecé a coleccionar vinilos cuando llegué a México, etc. Los tengo todos en CD en Buenos Aires. Y es ese disco que, si bien yo conocía un par de canciones de los Peppers y me habían llamado la atención porque musicalmente era algo que no había escuchado en mi vida, ¿no? Esta mezcla de funk con algo de rap, con rock, con algo medio alternativo y con espíritu punk. Por eso digo que los 90s trajeron todo lo que esta gente había escuchado durante sus vidas. Es un disco que cuando lo puse por primera vez me fascinó, pero no entendía lo que estaba escuchando. No entendía por qué el bajo era más importante que la guitarra a nivel de cómo se escucha y la composición. No eran los riffs clásicos de rock. Sí. Y para mí sí era una banda de rock, por más que tenía otras influencias, porque no deja de ser un baterista, un bajista, un guitarrista y un cantante, ¿no? De la formación clásica del rock. Pero había algo que no podía dejar de escucharlo. Una y otra vez durante meses. No había manera de que yo me sienta a escuchar otra cosa. A lo sumo lo intercalaba con Nevermind porque era el que me gustaba, porque me daba ese power. Pero no entendía, y creo que hasta el día de hoy sigo sin entender un montón de cosas de esto, porque siento que son 4 músicos que estaban en su
plenitud de vida a sus 20... Este disco lo habrán grabado cuando tenían 25, 26, 27 años. Menos John Frusciante, que era un poco más joven y tendría 22, 23. Y creo que es ese momento donde tenés todas las ganas de vivir del mundo, por más que algunos venían con temas de drogas y muertes de amigos, inclusive de la banda original. Pero creo que estaban en un momento donde además, que nombrábamos a Rick Rubin, es el primer disco que graban con Rick Rubin. Es una banda que estaba en un momento donde ya habían dejado de ser los payasitos, por decirlo así, y empezaban a ser un poco más serios, y los agarra un tipo que venía de hacer producciones muy importantes. Y hay una frase que busca en el documental, se llama Funky Monks, que es la grabación de este disco, donde Anthony Kiedis, el cantante, dice, no sé si conocen la película del Barón Munchausen. Sí. Bueno, dicen, si el Barón Munchausen, perdón por la palabra, podemos censurar, eyacular arriba de un tablero de ajedrez a los 4 integrantes de los Red Hot Chili Peppers, Rick Rubin sería el maestro para mover esas piezas, ¿no? Sería la persona perfecta para moverlo. Y a mí eso me quedó, y es el momento preciso donde todo se ¿cómo se dice? Conglomeró. Fue conglomeró, se fundó, se estableció, bueno, es se el momento preciso donde todo se da en el universo para que estos tipos que estaban en su, para mí, mejor momento, dejando un poco la juventud de lado y empezando a hacer una vida un poco más adulta, hacen un disco que tiene canciones además súper excéntricas, con mucho funk. Tienen Under the Bridge, que para mí sigue siendo el himno de una generación, una canción que además los metió en la casa de todo el mundo. Una canción que en realidad cuando la escuchábamos decía, qué linda, qué bonita, pero tiene una historia de vida de Anthony Kiedis que tiene que ver con las drogas y la muerte, básicamente, y el cómo se siente solo en esa ciudad, que a mí me voló la cabeza, y hasta el día de hoy sigue siendo una cosa realmente que lo escucho y lo disfruto y lo sigo tratando de entender. Y me gusta pensar en una banda que se animó además a cambiar tantas veces y a influir, ¿no? En la vida de mucha gente, no solo por su música, sino por su estética, por lo que hablaban sus letras, sobre todo en esta época, y porque realmente siento que es una banda que, más allá de que después se hicieron mainstream y un poquito más pop con los años, en el sentido de hacer un poquito música más, vamos a decirle comercial, no importa, siento que acá estaban todavía en ese momento donde realmente disfrutaban, ¿no? de lo que traían musicalmente. Y este disco dura 70 minutos. O sea, esto ya no existe una obra maestra así. No existe algo pensado para que dure tanto con tantas canciones. La gente se cansa, escucha las canciones y lo saca o se va o cambia. Y esto es un disco que de principio a final está todo hilado, ¿no? Y si vos lo escuchás con audífonos, escuchás cosas en un costado, escuchás cosas en otro, está todo muy pensado, y está grabado en una mansión donde vivieron durante un mes, y grabaron en habitaciones y en el baño. Tiene todo un aura encima que hacen que para mí esta sea la máxima obra maestra jamás creada en la música. Gustos aparte, ¿no? Pero bueno, nada, para mí esto es la Biblia, es la gloria, y este es el que quiero que el día que esté adentro de una tumba esté ahí arriba mío. Es una joya, además la portada, y también me encanta la parte opuesta. Las fotos son de Gus Van Sant, el director, muy amigo de ellos, y el arte es de Hanky Panky, que es un tatuador holandés. Entonces, nada, es una conglomeración de cosas fantásticas. A ver, déjame ver, porque estaba pensando ahorita, tengo aquí como algunas opciones, pero a ver, chingue su madre. Creo que me voy a ir por uno que a mí se me hace una locura y que a lo mejor es un poquito una curva, pero es Good Kid, Mad City del señor Kendrick Lamar. Muy bien. Que hoy en día creo que me parece que él, en general, no solo nos dio un entretenimiento brutal cuando deshizo a Drake en una batalla de rap épica que se sentía como literalmente una película de Avengers casi. Pero este es otro disco que se siente muy cinematográfico y sí tiene todo este sentido que está hilado porque está conectado con esta historia de cuando Kendrick está llegando, que quiere ir a cochear con una morra que le gusta de morrito y que terminan transcurriendo todos estos eventos en su vida en el que una persona cercana a él se termina muriendo, ¿no? Ajá. Y parece que te estoy contando una película, pero es realmente cómo está establecido el disco de arriba hacia abajo. Y Kendrick para mí es un artista que es un crack en las letras. O sea, en general, la mayoría de los artistas con los que yo conecto mucho tienen que ver con el nivel de producción, sí, pero tiene que llegarme con lo que te dicen, lo que está diciendo. Hay una canción aquí que yo creo que es de las que más he escuchado de él que se llama The Art of Peer Pressure, que es
esta idea de cómo cambias cuando estás con tus amigos y de esta idea de estos estándares que tienes que cumplir, sobre todo cuando él está viviendo en Compton, que es pues esta ciudad o esta parte de Los Ángeles donde es terrible y donde han salido grandes artistas, entre ellos pues, Dr. Dre, NWA como grupo. Y al final Kendrick ha sido una parte muy importante en mi vida porque me ha enseñado también a expandir los horizontes, pero además se me hace un artista hecho y derecho. Es alguien que ha tenido muy buen control de lo que ha hecho con su arte. O sea, podríamos decir que a lo mejor el disco que viene de esto que es To Pimp a Butterfly es quizás hasta mejor porque tiene todo este rollo de jazz y cómo se combina con la segregación de Estados Unidos y de cómo el propio sistema es inherentemente racista y quiere explotarte hasta el último punto para explotarte. O sea, que tal cual te quieren hacer como Wesley Snipes, que te sacan todo el varo y adiós, ya sabes, te exploto el talento y sigue siendo pues este rollo que dice Spike Lee también y demás. Me parece que es muy interesante cómo este cuate terminó siendo más grande en este contexto y que además también tocó pues, en el Super Bowl. Para mí este es el mejor disco que tiene él. Se me hace una joyita. Y sobre todo en esa época usaba muchos samples de funk también, ¿no? Sí, bueno. O sea, tiene, Money Trees que la toman de ahí. No me acuerdo qué banda era. Creo que era de... Ay, se me fue ahorita, pero bueno. Discazo. Se me hace un discazo. Absoluto discazo. Me encanta. A mí me encanta el hip hop. Y mira qué loco. Lo vamos a hilar con algo que también es... de los fundamentales de mi vida, que tiene que ver justo con esa cultura del hip hop, pero del otro lado, ¿no? De Nueva York. Sí, señor. Beastie Boys, Check Your Head. Esta es una banda que sí llegué a través de la MTV, cuando la MTV, al principio de los 90, llega a Latinoamérica, y vi un video de 3 tipitos en un bosque que decían, so what you want, so what you want, ¿no? Y estaban así, miraban a la cámara. Y yo dije, opa, 3 blancos rapeando así. Después obviamente uno empieza a saber quiénes eran, de dónde venían, porque si bien su primer disco que los había, creo que puesto alrededor del mundo y les había dado fama, que es License to Ill, que justamente fue producido por Rick Rubin, cuando Rick Rubin arrancaba en el tema de producción, sobre todo con bandas de rap y hip hop. Es un disco que está muy bien producido, con muchos samples de baterías de Led Zeppelin, etc. Después de ese disco, los Beastie Boys, finales de los 80, graban Paul's Boutique, que para mí es una obra maestra, pero que comercialmente le fue pésimo, que es uno de los discos que tiene más samplers en la historia. Es un disco que está construido a base de samplers, no sé si son más de 500 o 1000, donde ellos rapean encima, producido por los Duff Brothers, que es un discazo, pero que no le fue bien. Ese disco pudo haber matado básicamente la carrera de los Beastie Boys. Los Beastie Boys son de Brooklyn, ellos tocaban punk rock, ¿no? Finales de 70, principios de los 80, tocaban punk rock, los metieron en el mundo del hip hop, rapeaban muy bien, pero cuando les va mal con Paul's Boutique, la banda estuvo a punto de separarse y en un momento dijeron, ¿qué hacemos? Y dijeron, vamos a rentarnos una casa en Los Ángeles en el año 91, que es cuando empiezan a preproducir este disco, y empecemos a tocar de vuelta, ¿no? Batería, bajo y guitarra. Se juntan con Mario Caldato Jr., que es un productor brasileño muy importante en esa época en Los Ángeles, y hacen este disco que es una mezcla de punk rock, hip hop, dub, hasta te digo que tiene unas canciones con música de monjes tibetanos, o sea, agarran toda su cultura, obviamente hip hop, ¿no? Y hacen un disco que también es una mezcla de géneros urbanos, vamos a decirle, donde ellos se sientan a tocar los instrumentos, donde sí hay canciones a base de beats, pero la mayoría de las canciones se sientan a tocar. Hay canciones instrumentales, hay canciones que hasta rozan el jazz con la salsa. Y para mí hacen una cosa maravillosa que los vuelve a poner en boca del mundo, que los vuelve a poner como una banda importante. Y te digo, musicalmente trae todas las cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces, bueno, una portada que además se volvió un poco clásica, ellos 3 sentaditos en la vereda con sus instrumentos, y sacan un disco que también es, para mí, ese parteaguas donde juntan un género que es el rap, que para muchos no estaba bien visto porque no había músicos de atrás, pero meten su música, se meten ellos como instrumentistas, y logran que mucha gente se empiece a entrar en el mundo del rap, ¿no? Porque te digo, en esa época sobre todo, estaba mucho más marcada la diferencia de los
Hoy también la gente es como muy hater de muchas cosas, pero en ese momento, ¿cómo escuchás rap? No, entonces no sabes tocar una guitarra, no sos músico. Había toda esta cuestión y estos tipos metieron todo ahí adentro y lo hacen de una forma además muy orgánica, si se puede decir. Y mejor que la mayoría de las bandas que a lo mejor hacían rock en esa época o que hicieron rock después. O sea, estás pensando, por ejemplo, en una banda que literalmente tiene Check It Out y que luego tiene Sabotage, que es como... Exactamente. Demonios. O sea, estos güeyes literalmente no es lo mismo. O sea, y son los mismos. Tal cual. Por eso siento que es esa banda que supo licuar, ¿no? Tantos géneros y sacarla de una forma muy natural, ¿no? Así que nada, Beastie Boys para mí es una de mis bandas favoritas. Extraño mucho a NCA. Infravalorados aquí en México. Me parece que muy poca gente... No sé si en Estados Unidos estén propiamente valorados porque me parece que el impacto que han tenido... Sí. O sea, es una locura. Pero... No, sí. Es una banda que trascendió y el disco que viene después, que es Seed Communication, ese ya los elevó a otro nivel, que es donde viene Sabotage. Y a mí me tocó ver esa gira en Argentina. Y es uno de los shows, para mí, sigue siendo uno de mis shows favoritos de la vida. Un lugar para 5.000 personas. Se llama Estadio Obras en Buenos Aires. Es como si fuera un estadio chico de básquetbol. Sí. Y fue una locura. Yo estaba ahí y veía a estos tipos que entraron saltando y tocando y de repente se subían a la batería y de repente rapeaban. Y es toda una experiencia. Los Beastie Boys son toda una experiencia. Entonces, check your head. Estoy en un dilema porque no sé cuál decir, pero realmente creo que, a ver, tengo aquí algunas como menciones honoríficas, no puedo decirlas, pero, a ver, vámonos con una banda que creo que nunca he hablado en el contexto, que es The National, Sleepwell Beast. Ok. De por sí la portada se me hace súper bonita, una chulada. Esta banda... Esta es muy de tu generación, debo decir. Es muy de mi generación, es cuando están haciendo toda esta nueva... como toda esta época cultural extraña en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, cuando nace Interpol, cuando nace... Interpol más o menos es como donde nace, pero digamos que estos son los Sad Boys que pegaron en el 2008, cuando empezaron a sacar como todas estas canciones extrañas en las que se sentía mucho este descontento y esta desconexión entre... pues no necesariamente el gobierno de Estados Unidos, pero sí una generación que se sentía cansada, que se sentía pues deprimida con hijos, yo no tengo hijos, pero ya sabes, o sea, como que hay algo único y loquísimo de la producción, sobre todo de las letras de The National, que me parece que es como leer una muy buena novela en la que te estás metiendo de lleno sobre todos estos problemas que la gente calla detrás de matrimonios perfectos, detrás de situaciones políticas extrañas cuando Estados Unidos pues estaba entrando a lo mejor como en esta nueva transición en la que empezaba como este descontrol mediático y extraño y siempre están estos personajes que son ansiosos, que son nerviosos con una masculinidad digamos que frágil, podríamos decirlo, personas que a lo mejor contrasta mucho esto de tienes que ser este hombre o tienes que ser esta persona y que muy por dentro estás escuchando este monólogo en el que a lo mejor odian secretamente estar casados, pero tienen que mantenerse casados por los estándares y todo este rollo. Sí, la verdad es que es brutal, o sea, parecería que estás escuchando a alguien que te está platicando una canción, pero cuando empiezas a leer... terapeando. Exacto. A ver, a mí me resuena mucho por el tema de cómo está escrito, porque las letras del cantante Matt Berninger son brutales. O sea, me parece que The National es justo esa banda que terminó, justo como estás diciendo ahorita, Rick Rubin, encontrando un punto muy bueno. Quizá ahorita ya no son lo que eran antes, pero sí tuvieron un run de discos, sobre todo con que es cuando llega Trump a la oficina. Y ahí sí se siente que estos güeyes están enojados. O sea, si de por sí de alguna otra manera todos los discos habían sido un descontento en general, social. Aquí sí hay un tema. O sea, el título de Sleepwell Beast es como este cuate diciendo que quiere hibernar. Como, güey, buenas noches. Vuelvo cuando... me voy a dormir. Cuando todo esto sí. Y cada una de las letras, me acuerdo que la primera vez que la había escuchado, pues sí se me hacían bastante de hueva. Y la primera vez que lo escuché me quedé dormido. Pero conforme va pasando poco empiezas a encontrar este trance. Le hablaron a un productor muy extraño en el que empezaron a hacer como estos experimentos eléctricos con un sonido muy raro que se siente muy... O sea, es algo perturbador. Pero me lo llevo de tarea nunca lo escuché. Sí, la verdad es que
Sí, justo son esas bandas que en esa época yo estaba, y ahora lo voy a hilar con lo que viene al rato, yo estaba muy cerrado a escuchar música nueva porque sentía que nada de lo poquito que me resonaba por ahí me movía. Sí. Entonces todas esas bandas cayeron en esa bolsa y las metía todas en una bolsa y dije, no, así hiberné con estas bandas. Exactamente. ¿No? Y mira, a ver, todas las letras son súper pesimistas, pero justamente, por ejemplo, la primera, ¿no? Que es de mis canciones favoritas, se llama Nobody Else Will Be There. Y es de un esposo que está pidiéndole a su pareja que la acompañe a echarse un trago donde no estén los demás, porque quiere volver a capturar como su atención, no quiere volver a sentirse como, güey. O sea, ya está este rollo raro en una pareja cuando es como, pues creo que ya no es lo mismo, quiero otra vez que me vuelva a ver con los ojos de antes, pero este güey ya la está perdiendo por completo. Muy bien. Entonces dices, eso está cabrón, la portada se me hace una chulada. Sí, está buena. Y gracias a estos güeyes, pues Taylor Swift entró en el mundo indie. A mí eso me da igual. O sea, ok. Eso lo podemos dejar para otro programa. Me gusta, exacto. Me gusta. Bueno, voy a cerrar con uno que, por dos motivos, creo que uno ya lo vas a saber enseguida cuando veas la portada. Sí. Pero voy a decir el más importante. No, esto es Turnstile, Glow On. Esto es un disco del 2021, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Por qué elegí esto? Si bien este disco llegó a mi vida a los 40 y pico de años, 47, 48, muy cerca de los 50. Primero porque justo, por eso lo hilo con lo que acabo de decir, yo sentía que había un vacío muy grande en la escena musical mundial de bandas nuevas, ¿no? Ahí siempre estuvieron mis bandas y por suerte muchas siguen estando. Y no había nada que me mueva un pelo. Nada. Nada, Y no, de vuelta, no porque no haya bandas buenas y no me movían. Cuando yo llego a este disco, que además ya es un disco de una banda, ya es el tercer disco de una banda que venía más de la movida más hardcore, y este disco se podría decir que está un poco más hardcore pop, vamos a decirle, ¿no? Un poco más abierto. A mí me encanta el hardcore, yo amo Bad Brains, pero no había escuchado Turnstile. A mí este disco me generó a esta alta edad casi lo mismo que me generó en su momento Nirvana con Nevermind. Sí. O sea, generó que realmente se me vuelvan a mover cosas adentro, que me den ganas de saltar, que no me importe nada. Sí. Que era lo que me generó Nirvana en mi plena adolescencia, ¿no? Esta cuestión rebelde, esta cuestión de esto es música, esto me mueve, quiero estar en su show, quiero estar saltando con 1.000, 10.000 o 100.000 personas al lado, quiero salir empapado de sudor de escuchar una banda. Y fue esto, ¿no? Este disco para mí es perfecto. Es un disco con pocas canciones, con una duración de 40 minutos máximo, que te mueve, que te hace saltar, que tiene letras interesantes, que tiene letras místicas, que está muy bien tocado, que está muy bien producido, que suena impresionante, que acercó a muchísima gente a un género que quizás no conocía, ¿no? Que es el hardcore, si bien es un disco mucho más abierto, más amistoso para el oído del público en general. Y me tocó verlos en vivo. Viajé a Los Ángeles, cancelaron ese show, me quería morir porque uno se enfermó, pero bueno, después pude ver un par de veces en México, estoy esperando verlos de vuelta. Pero también lo quería traer hoy, amigo, y hilarlo porque es el disco que de alguna manera también nos unió. Exactamente. Sobre todo musicalmente, ¿no? Porque me dijiste, Pete Turnstile, y vi que lo recomendaste, y me empezaste a decir que te encantó. Y es hasta el día de hoy. Me mandó el disco. Te mandé el disco para que lo escuches. Y hasta el día de hoy, no se dan una idea la cantidad de gente que me escribe y me dice gracias porque conocí a Turnstile por vos. Cuando en realidad es una banda que ya existía hace un montón. Pero mucha gente me lo sigue diciendo porque realmente yo me enamoré tanto que empecé a hacer videos y empecé a hablar muchísimo de una banda como literal. Spotify, gracias a ti. Glow On. Turnstile es un parteaguas en mi midlife crisis. ¿Me queda uno o ya? Te queda uno. Bueno, pues va a cerrar. Su madre rápido. Estamos bien, 4 ¿no? minutos, sí. Faltan estamos bien. Venga, pues el último yo creo que sería este y mención honorífica. Falls, ¿no? Sí, mención honorífica a Ben Howard, pero este para mí de Falls lo descubrí literalmente cuando estaba haciendo un año de voluntariado en Saltillo con migrantes centroamericanos y para mí este fue tal cual el disco que me conectó no solo con lo que estaba sintiendo, sino con aprender a escuchar mejor. Bien. Y aprender a escuchar diferente. Para mí es quizá el mejor de Falls. Trabajaron con este productor que la verdad no han vuelto a trabajar porque le tienen mucho respeto. Tiene toda esta idea de... Vaya, se volvieron... No hardcore, pero eran como... Porque son poperos como... Se llama math rock, que es como este rollo muy extraño, que la guitarra suena como gotas de agua. Se me hace una chulada la portada. Sí. Y a la fecha Falls
sigue siendo como esas bandas que sigue ahí siempre. Siguen tocando, ¿no? Sí, siguen tocando. Van a sacar, se supone que un disco próximamente. Pero me parece que dentro de todo, mientras ha pasado el tiempo, cuando salieron con The Maccabees y demás, que ellos están regresando igual, Mira. ellos la verdad es que siguen manteniéndose y no se me hace que hayan bajado a un nivel que diga, no, esto ya es una mierda, sino para mí este disco, a lo mejor y pues ya se oye un poco outdated, pero sigue siendo una chulada y la voz de Yanis Filipakis se me hace una joya. Vaya, tienen algo muy chingón que se me hace que no se puede replicar y me encanta la portada. Está buenísima la portada. Sí, me gusta. Ese disco está bueno. De vuelta, son esas bandas que cayeron en esa época donde yo estaba como un poco más cerrado. Pero me acuerdo, esta banda la abrió las giras en Sudamérica, los Peppers, en el 2010, 11, si no recuerdo mal, que fue cuando presentaron I'm With You y lo llevaron con ellos. Y tengo como ese recuerdo de una buena banda de rock en un momento donde no había cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Te digo, siguen conectando conmigo y la verdad se me hacen una joya. Ben Howard, que es el que se quedó acá también, pero mira, creo que... Hay muchos discos, obviamente. Sí, obviamente ya, me puedo ir. Yo podría nombrarte 10, 15 más que me cambiaron la vida. Hagamos otro logo, segunda parte y conocemos. Pero creo que estos son como muy, muy marcados y significativos, digo, porque lo que ya les contábamos y en mi caso les dije, pero la música justo tiene eso, ¿no? Y la música es conexión. Yo creo que la conexión que uno logra con la música cuando realmente la ama y la siente y se involucra desde cualquier ámbito, ¿no? Como músico, como espectador, como oyente, como lo que quieras. Creo que no hay nada realmente, por lo menos a mí, que me mueva como me puede mover un disco. Y creo que la música tiene esa cuestión de... Para todo hay un disco. Sí. Para todo hay una banda. Para todo momento hay algo que te puede ayudar o meter más en el pozo. Porque hay gente que necesita meterse más en el pozo para volver a salir, ¿no? Entonces creo que la música tiene un poder que no existe en otro lado. Y un concierto, si bien yo ya... Como que los conciertos con muchísima gente ya me cansan un poco, pero bueno, es la única manera que tengo de ver a mis bandas. Esa experiencia de tener a esos tipos que se metieron en una sala así a crear música y la están llevando arriba de un escenario por todo el mundo para tocar en vivo lo que crearon y lo que vos compraste y consumiste y amás. Se me hace una cosa inexplicable, así como todavía algunos de los discos que traje, ¿no? La vida es tan compleja y está llena de emociones tan difíciles que me parece que un buen disco siempre te va a ayudar a ponerle una etiqueta y si algún día te sientes triste, si te sientes melancólico, si quieres romperle la madre a alguien. O sea, de veras, los buenos discos me parece, y también la apertura que tú tengas, te van a hacer una persona que vas a poder identificar mejor por dónde va y creo que inevitablemente te hacen conectar como tú y yo hemos conectado, pero también a entenderte mejor dentro de este panorama súper complejo. Totalmente. Me gusta porque además, si bien obviamente cada uno trajo sus discos de su época y claramente las generaciones están marcadas por los discos de su época, hubo de todo. Hubo de todo y está bastante variado. Y está bueno, creo que los que están viendo este programa van a llevarse un catálogo de buenas cosas, si no conocían, para escuchar, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, Rana, me da muchísimo gusto, se nos acabó el tiempo. Esperemos a ver si hacemos uno de movies o de películas, pero yo te invito siempre que tú quieras. Cuando quieras, amigo, cuando quieras ponemos ahí fecha, tema y nada. Gracias por invitarme a este gran espacio, esta gran producción. Y seguir con este proyecto que está enorme producción y gracias a Criatura, gracias a Steph que está detrás de cámara y pues nos vemos en el siguiente, señoritos. Saludos.